nos ha dejado su día santo para que todos aquellos que deseamos en el corazón de honrarle, podamos estar unidos juntos en el nombre del Señor. Estamos listos para pedir la presencia del Espíritu Santo, pero antes quiero leerles el Salmo 95 del 1 al 3. Salmo 95 del 1 al 3, quiero darles la bienvenida con ese salmo, está precioso, y dice así: venid, aclamemos y alegremente a Jehová. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y luego dice el 2, lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Amén, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Tenemos a un Dios todopoderoso, el alto sublime que dice David, ¿verdad? Así que estamos listos para pedir la presencia del Espíritu Santo en este momento. Que el Señor te bendiga, amigo, hermana, que te da cita. Yo espero que todos estemos listos para escuchar el estudio de esta tarde que vamos a tener. Y vamos a pedirle al Señor, si hay alguno que está afligido, agobiado, triste por alguna cosa, ¿verdad? Que vamos a decir que amaneció esta mañana no muy bien de salud. Vamos a pedirle al Señor para que Él sea propicio a esa necesidad. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, gracias por tu día santo. Estamos en las horas sagradas, estamos felices y contentos porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos das esta bendición de poder tener tu palabra, Señor. Estamos listos, Señor, para compartir la palabra de Dios. Pero, Padre, no queremos ponernos a compartir tu palabra, sino es a través de tu Espíritu Santo. Provee el Espíritu Santo en este momento para cada uno de nosotros y para todos aquellos que van a escuchar también, Señor, esta bendición. Que sea el Espíritu Santo que nos dé claridad a nuestra mente y a nuestros corazones. Danos, Señor, la bendición y pon tu mano sanadora en todos aquellos que se dan cita, Señor, para estar con nosotros. Si hay alguno afligido, agobiado, triste, lo ponemos en tus manos, oh Dios, para que tú seas propicio a su necesidad. Gracias, Padre, gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Y el tema de esta tarde es un tema muy maravilloso, Yo sé que te va a encantar, amigo, hermano. Dice, sería una pregunta, ¿cómo puede el ser humano honrar a Dios? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede el ser humano honrar a Dios? Muy importante, pero sabes, sacamos una conclusión que dice así del diccionario, dice, el significado de honrar a Dios es mostrar respeto, consideración hacia una persona. De esa manera la honramos, ¿verdad? Realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿verdad, hermano? Qué maravilloso es que Dios nos permite entender estas cosas. Y ahora, pues el tema es ¿cómo puede una persona honrar a Dios? ¿Cómo será que puede una persona honrar a Dios? Vamos a ir allí a la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a decir, ¿verdad? Siéntese bienvenido, mi hermano Juan y mi hermano Toledo. Gracias, amén, hermano. Siéntanse bienvenidos. Si quieren tener algún
algunas palabras, cómo podemos honrar a Dios, pues es el momento para hacerlo, ¿verdad? Amén. Tenemos el tiempo ahorita para que lo puedan hacer. Sí, hermana, buenas tardes. La pregunta, la invitación que trae acerca de este tema, como dijo usted, es una pregunta que quizás muchos de nosotros nos debiéramos de hacer. Así es. ¿Será que Dios necesita ser honrado? ¿Será que Dios necesita de nuestra ayuda, de nuestra forma de vida? ¿O cómo nosotros podemos honrar a Dios? Porque por lo regular siempre nosotros escuchamos que Dios es el que nos justifica, Así el es. que nos ayuda. Pero ahora nosotros, ¿cómo nosotros podemos justificar, honrar a Dios o glorificar? Es un tema quizás difícil de entender y de aceptar. Así es. Pero la palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos, Muchas maneras y muchos ejemplos de personajes que glorificaron, honraron, justificaron a Dios. Así es. Y como les digo, no es muy fácil de entender, pero ya cuando uno entra y vemos que son palabras que hay en la Biblia, entonces uno puede decir o llegar a una conclusión: yo puedo. Amén. Así es. ¿Qué crees, Juan? Bueno, de hecho, los que somos padres de familia, tenemos a nuestros hijos, podemos entender mejor el significado de esta palabra. Mostrar respeto, consideración, realizar una prueba pública de respeto y admiración y estima. Muchas veces nosotros educamos a nuestros hijos o tratamos de educar a nuestros hijos de la mejor manera. Y tenemos nuestro propio concepto en cuanto a educación. Y cuando nuestros hijos realmente públicamente nos hacen quedar mal, ¿verdad? Porque realmente no es lo que nosotros les hemos inculcado, sentimos una vergüenza de deshonra, ¿verdad? Cuando nuestros hijos hacen algo indebido, algo incorrecto, sobre todo si lo hacen públicamente, dicen una palabra, hacen un gesto o actúan de manera que no está bien y que va en contra de lo que nosotros les hemos inculcado, les hemos enseñado o les hemos pedido, nos sentimos deshonrados, ¿verdad? Nos sentimos deshonrados por nuestros hijos y nuestros hijos no nos están dando la honra que nosotros esperamos recibir como padres. Entonces, esa misma posición se da con nuestro Padre Celestial cuando nosotros actuamos de una manera que es la que Él no espera de nosotros, ¿verdad? Es la que Él no nos ha enseñado por medio de su santo libro. Entonces, cuando nosotros vamos en contra del consejo divino, estamos deshonrando a Dios, así sea aún en las cosas más pequeñas. Claro, ¿verdad? Qué lindo. Pero bueno, nosotros ya hablamos, pero queremos que hable la Biblia cómo algunos hombres honraron a nuestro Dios, porque muchos hombres honraron a Dios. Y entonces nosotros venimos ahora con el tema, ¿cómo puede el ser humano honrar a Dios? Veamos nosotros cómo en la Biblia hubieron estos personajes que honraron a Dios. Amén. Vayamos allí a Lucas 7 y el verso 29 al 30. Y por favor allí, pues es necesario que nosotros lo leamos y comentemos un poquito. Vamos a ver qué dice estos versículos. Lucas 7 y verso 29. ¿Lo leo? Sí, por favor, hermano Toledo. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Exactamente. Mire nomás. ¿Me lo puedes poner ahí, por favor, en la pantalla? Es Lucas 7, 29 al 30. Fíjese lo que hubo allí un grupo que dice que hicieron. Aquí hay dos clases de grupos, hermana. Dos clases de grupos. Unos
justifican a Dios. Justifican a Dios. Ajá. Y el otro grupo, que eran supuestamente los que se debería de haber justificado a Dios, no lo justificaron. No lo justificaron. Estos son los fariseos y los intérpretes de la ley, no creyeron, y luego nos dice cómo no justificaron. Dice, no justificaron a Dios no creyendo en el bautismo de Juan. Así es. Desecharon los designios de Dios, los mandatos de Dios, los desecharon. Así es, que veamos ahí, pónemelo otra vez ahí, por favor. Y dice, y todo el pueblo, o sea, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Este pueblo dice que justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora, ¿cómo justificaron estos hombres a Dios? Es la pregunta. Juan, ¿cómo lo justificaron? Bueno, de hecho, Isaías, Dios había hecho la promesa por medio del profeta Isaías cuando prometió que iba a mandar a su mensajero a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Ese mensajero llegó en cumplimiento de esa promesa. Entonces, ese mensajero empezó a bautizar en el río Jordán, ¿verdad?, a todo el pueblo. Entonces, como acto de obediencia, Dios esperaba que su pueblo le honrara, le justificara, bautizándose en el bautismo de Juan. Así es. Los que aceptaron, ¿verdad?, aceptaron la enseñanza, la doctrina que Juan les daba, honraron a Dios y se bautizaron en el bautismo de Juan. Pero hubieron muchos que no lo hicieron. Esos no honraron a Dios. Es allí la diferencia entre honrar y deshonrar y la obediencia. Amén. Estos hombres, es maravilloso porque estos hombres dicen que justificaron a Dios. La Biblia dice justificar, justificar y que honrar. es equivalente, ¿verdad? Sí. A honrar. Dice que justificaron a Dios. La pregunta, bueno, tú diste la respuesta muy clara. Cómo yo puedo justificar a Dios obedeciendo el mandato que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Amén. De esa manera nosotros justificamos. Y vemos el otro grupo en el verso 30, que esos no le dieron la honra ni lo justificaron tampoco. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hay un grupo, como ustedes ya lo dijeron, un grupo que justificó a Dios y el otro grupo que deshonró a Dios. ¿Verdad? Eso es importante, mi hermano. Traemos estos temas porque queremos que nosotros verdaderamente sepamos cómo nosotros justificamos o honramos a Dios. Porque cuando decimos justificamos, pensamos, pero ¿cómo lo vamos a justificar? Esa era la pregunta, ¿cómo? Claro. Pues ya vimos aquí de la manera que estos hombres justificaron a Dios. De esa es la misma manera, obedeciendo a Dios, nosotros justificamos a Dios. Vayamos a otra pregunta que dice allí, en el capítulo de Lucas 3:12, ¿cómo nosotros seguimos, verdad? ¿Cómo nosotros podemos, dice, reconociendo, ¿y cómo podemos nosotros justificar a Dios? Veamos qué dice 3:12. A ver qué dice el capítulo 3 y verso 12. ¿Lo tiene, hermano Toledo? Sí. ¿O lo tienes? Bueno, cual que lo tenga, pues. Léalo, por favor. Bueno, hermana, de hecho, la historia empieza como dijo Juan. Así es. Aparece Juan, que también se llama como el hermano. Así es. Aparece Juan en el capítulo 3 de Lucas con un mensaje, como dice Juan, una profecía que se tenía que cumplir. Y empieza Juan a dar su presentación al pueblo, y empieza con estas palabras. Dice, ahí nos explica en qué año era y cómo estaba la situación. Dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y empieza su discurso Juan. Pero el discurso no era agradable. No era muy agradable. Era un discurso de juicio. Era por cómo vivía el pueblo. Como vivía el pueblo, era un discurso de juicio. Lucas 3,
del 2 hasta el 12, hasta el 12, ajá. empieza Juan a decir, el hacha está lista. Entonces el pueblo, recuerden que en el tiempo de Juan, la enseñanza que se les daba al pueblo por parte de los sacerdotes era, ellos vivían según eran salvos por las obras. Así es. Tenían que hacer cosas buenas y sentirse que habían agradado a Dios. Entonces Juan aparece con un juicio diferente. Ven que su enseñanza no era la que estaban aprendiendo y el pueblo responde, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y empieza a decirles qué harán. Dice que había publicanos, había fariseos, había soldados. Así es. Y a todos les dio una forma de actuar diferente. Y el pueblo, recuerden que era el pueblo el que estaba escuchando, y preguntó a Juan, ¿qué haremos? Entonces, ese mismo pueblo nos trasladamos ahora sí al capítulo 7, capítulo 7, donde Juan es encarcelado. Es encarcelado y manda a dos de sus discípulos a que le preguntaran a Jesús. Porque cuando hay preocupación o aflicción, a veces dudamos, hermana. Así es. Dudamos si realmente el Dios que tenemos nos va a librar. Y Juan en esta situación manda a dos discípulos a preguntarle si era él o esperaban a otros. O esperaban a otro. Entonces Jesús halaga el testimonio de Juan, empieza a halagarlo y empieza a contar de Juan. Cuando el pueblo oye a Jesús, que Jesús justifica a Juan por su forma de vida, el pueblo también quiso justificar a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Dice, y el pueblo, el que leímos ahorita, el 29, después de haber oído a Jesús hablar de Juan, de lo que hizo, ahora el pueblo responde, el versículo 29 del 7. Es el mismo pueblo al que Juan le habló. Es el mismo. Es el mismo, pero ahora Jesús le está hablando al pueblo. Y el pueblo responde, y todo el pueblo y los publicanos cuando le oyeron, justificaron a Dios. ¿Por qué el pueblo justificó a Dios? ¿De qué está hablando aquí Jesús? Primeramente Juan aparece con una escena de juicio y el pueblo abre los ojos y dice, ¿qué haremos? Y entonces la respuesta está cuando Jesús aparece, ahí les dio la respuesta. ¿Qué harán? Acepten el bautismo de Juan. Acepten el bautismo de Juan porque viene de Dios. Recuerden que le quisieron hacer una trampa al Señor Jesús en cuestión, ¿se recuerdan? Si Juan venía de Dios o no venía de Dios. Pero es algo interesante. Es interesante porque ahí vemos que, bueno, hablando de cuando Juan estaba, allí en la misma historia dice que Juan estaba predicando y bautizando, ¿verdad? Y entonces ellos vinieron y es allí donde reconocieron, donde ellos justificaron a Dios. Ahora, la pregunta allí en el capítulo 12, que dice el versículo 7, puedes leerlo, Juan, si lo quieres leer. ¿Del capítulo 3? Del capítulo 3, sí. Sí, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Ajá. O sea, básicamente hay algo digno de admirar en estas personas, en estos publicanos, a pesar de que los publicanos eran en aquella época personas despreciables, ¿verdad? Sí. Por la forma en que ellos actuaban y el trabajo que desempeñaban. Siempre iban en contra del pueblo. Pero en este caso se ve un detalle, una actitud digna de admirar de estos publicanos que vinieron, porque primero reconocieron, porque vinieron a él y le preguntaron, Maestro, ¿qué haremos? Y por el otro lado también se ve la disposición de ellos de querer saber más para tener herramientas sobre qué hacer. Amén. ¿Verdad? Entonces esa acción es digna de admirar, ¿verdad? Entonces justificamos a Dios o honramos a Dios
reconociendo nuestra condición y nuestra actitud de disposición a querer conocer más, a querer saber más y cambiar. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, de esa manera, de acuerdo al capítulo, a Lucas 3:12, también honramos a Dios. Claro. ¿Sí? De hecho, hay un versículo, hermanos, en Primera de Samuel 2:30. En esta historia hay una historia muy interesante. En esta historia salen los hijos de Elí. Oh, sí. Salen los hijos de Elí. Y hay una reprensión de parte de Dios a Elí. Y Dios le dice a Elí, yo honro a los que me honran, Exacto. pero castigo a los que no me obedecen. Así que si Dios nos honra a nosotros, porque Dios nos honra cuando actuamos bien, Claro. ¿verdad que sí? Sí. Entonces es justo que nosotros honremos a Dios con nuestra actitud. Pero lo que me llama la atención, ¿por qué Dios, hermanos, necesita ser justificado? ¿Ante quién? ¿Por qué Dios necesita ser justificado? Dice, justificaros en el diccionario, dice defender o aprobar los motivos de una acción. Eso es justificación. Ahora, si la palabra justificación es defender o aprobar los motivos de una aprobación buena o mala, ¿qué hizo Dios para que el ser humano pueda justificarlo? Bueno, de hecho, yo he tenido la experiencia un poquito desagradable en mi vida, cuando me ha tocado escuchar bajo circunstancias de tragedia personas que ofenden a Dios, Claro. o dudan de Dios, que si por qué Dios permite esto, que si por qué Dios permite lo otro, que por qué Dios permite la pobreza, que por qué Dios permite la guerra, que por qué las enfermedades. Estamos deshonrando a Dios. Entonces, la gente que no tiene el conocimiento, que no ha recibido la luz de la palabra de Dios, cae en el error fácilmente de poder deshonrar a Dios con ese tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces, nosotros los que ya tenemos esa luz, nos toca justificar a Dios dando la respuesta necesaria de que no es que Dios sea malo, Claro. no es de que Dios tenga preferencia sobre unos y sobre otros, no, Dios tiene una razón y el por qué. De hecho, el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos muestra las consecuencias de la desobediencia. Exacto. Y las virtudes de la desobediencia. Amén. Entonces tenemos Amén. que justificar a Dios bajo esas circunstancias y hacerle sentir y mostrar a las personas de que Dios tiene sus motivos, tiene sus razones y que no se trata de que Él sea malo o que tenga preferencia, sino que somos nosotros mismos con nuestra condición los que ocasionamos tales circunstancias. Claro. Es ¿verdad? interesante cómo en nuestra vida cada uno de nosotros podemos honrar a Dios, podemos verdaderamente, como dice la otra palabra, en vez de honrar, justificar. Jesús lo dijo y yo quiero que lo leamos porque allí en el capítulo 3 y verso 12, que fue el que leyeron estos jóvenes, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para justificar a Dios? Ahora veamos lo que dice. Y él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies y contentaos con vuestro salario. En pocas palabras. Fíjate, en pocas palabras, ¿qué ibas a decir? En pocas palabras, lo que el Señor les está diciendo en nuestros días a los soldados, no acepten mordidas. Sí. Básicamente, dice, Sí. no hagan extorsión. Claro. Tiene que ver con dinero, no sobornos, no
no cosas ilícitas. Mire, es que el Señor verdaderamente, yo digo, si nosotros cuidadosamente leemos la Biblia, nosotros vamos a aprender de que cómo Dios quiere que lo vindiquemos a Él, que lo honremos nosotros a Él. Amén. Y que le demos de verdad, que verdaderamente le demos la honra y la gloria, porque cuando yo hago eso, hermano Toledo, cuando yo vendo un carro, por decir así, fíjese usted, y yo digo, mira, este carro está tan bueno que tú lo puedes comprar y está bueno, y usted sabe que eso no está bueno, usted sabe que al rato ese carro va a pegar el golpe porque usted ya lo conoce. Entonces, cuando usted vende ese carro, o cuando yo venda ese carro y esta persona lo compre y vea lo que le ocurrió, entonces, ¿será verdad que yo voy a honrar a Dios con esa mentira? Haciendo ganancias deshonestas. Primeramente, hermanos, dice Dios, por cuanto lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí. Exacto. Así que tengamos cuidado. Y mire, y son cositas que nosotros no les ponemos cuidado, de veras. Nosotros a veces pensamos que el evangelio todo es no matarás, no cometerás adulterio. No, amigo hermano, son detalles también, porque si nosotros seguimos leyendo, dice el versículo 15 del 14, también les preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis exhortación a nadie, extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Oiga, mi hermano que nos está viendo, tenemos que estar contentos con el salario que tenemos. No tenemos que andar como dice aquí, ¿cómo dice? No hagáis extorsión, ni calumnies a tu patrón, ni diga, es que es un aquí, que un allá, porque todas estas cosas, uno no se hace famoso de decir esto, pero esto es el mensaje que Cristo estaba dándole al pueblo en ese momento, y ese mensaje no solo es para ellos, ahora es para nosotros. Esa es la verdad. Si queremos honrar a Dios, si yo quiero honrar a Dios, yo tengo que aprender esto primero para Amén. Verdaderamente darle la honra a Dios. Amén. Amén. Hermana, no hay otra alternativa. Hay una historia en el principio de la Biblia, en Génesis. Génesis 3, del 1 al 5, hay una historia interesante que pasa ahí. Dios hizo a Adán y a Eva. Así es. Y les dio mandatos y formas de vivir. Así es. Nos dice la palabra de Dios que también había un enemigo donde puso a Adán y a Eva, una serpiente. Y dice la Biblia que esta serpiente hablaba y le empezó a hablar a Eva. Y lo interesante, cómo empieza la serpiente su discurso. Y dicen, Dios ya había hablado con Adán y Eva. Claro. Y miren lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, lo que tú me estás diciendo no es cierto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahí va todo bien. Entonces empieza el ofrecimiento de la serpiente a la mujer. Y ahí entró la duda, como muchas veces nos pasa a nosotros. Sabemos lo que Dios nos pide, pero cuando vemos que hay ganancia de otro lugar, como que decimos, mejor me preocupo más al rato de mi espiritualidad. La mujer le hizo caso a la serpiente. Así es. Le hizo caso, porque vio que lo que le ofrecía era mejor. Claro. Y comió. Entonces, al comer le dio a su marido, y al comer los dos, se dieron cuenta de algo. Que en realidad, Dios tenía razón. Sí. Dios tenía razón, y ahora ellos
quedaron en vergüenza y desnudos. Pero no acabó allí todo, se quisieron justificar ellos, haciendo ropas de hojas. Y Dios vino y le dijo, no, así no, tienes que reconocer que estás mal. Pero ellos no reconocieron, hermanos, no reconocieron ni a Adán ni a Eva. Se echaron la culpa unos a otros y le echaron la culpa a Dios. No justificaron a Dios, no lo justificaron, hermanos. Por eso es que hay alguien que está acusando a Dios y Dios necesita ser justificado por el ser humano. Así es. Porque hay un universo que está viendo todo el proceso que pasa en la tierra. Sí. Ahora, me llama la atención de que Adán y Eva no justificaron a Dios, los primeros hombres. Pero si seguimos el transcurso de la Biblia, hay un hombre que justificó a Dios de una manera, hermanos, que me llama la atención. Salmo 51, del 1 al 4. David, ¿verdad? David. Si nosotros, y yo creo que este salmo, ¿a quién no le encanta este salmo, hermanos? Como David, después de haber hecho su fechoría, tuvo un arrepentimiento, hermanos, pero un arrepentimiento tan genuino que justificó a Dios. De una manera que le dijo, David se hace responsable de sus pecados, Juan, no como Adán y Eva. No. Adán y Eva, la mujer que tú me diste, la serpiente que tú pusiste, David no. ¿Qué dice Salmo 51 del 1 al 5? ¿Lo tienes? Sí. Dice, ten piedad de mí. Esta es una oración de David hacia el Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hasta allí. Me llama la atención, Juan, lo que David dice. No dice la mujer que tú pusiste para que yo viera, porque Sí. David pecó por una mujer. Esa es una actitud. Interesante, dice. Tú no tienes nada de culpa, Señor. Yo soy el culpable, tú no. Como dijo usted, hermana, a veces le echamos la culpa a Dios de cosas que Él ni tiene culpa. Sí. Pero hermanos, Dios tiene que ser justificado. Nosotros podemos defenderlo aceptando nuestra responsabilidad. Reconociendo nuestro pecado en otras Claro, palabras. claro. Es importantísimo que nosotros reconozcamos nuestro pecado. El problema es que nosotros siempre estamos dándole, como Eva, ¿verdad? Como Claro. Igual, de la misma manera. Pero yo creo que el pueblo de Dios que se está preparando hoy, en este momento, es necesario que actúe como David. David dijo, porque yo reconozco, dice el Amén, verso 3, amén. yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es la verdad. Siempre estamos frente al pecado, siempre va a haber algo que el enemigo va a poner, va a estar allí atento. El enemigo no puede hacer nada, no nos puede hacer que nosotros hagamos, pero sí nos pone las tentaciones, Claro. nos pone de la manera como nosotros podemos caer en sus trampas, pero nosotros debemos de aprender de la palabra de Dios como hizo David. David reconoció su pecado y él dijo, mi pecado está siempre delante de ti, contra ti, le dijo a Dios, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo. Amén. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Te das cuenta? Está la Ajá. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Eso es, para que seas reconocido justo en tu palabra, dice, y tenido por puro en tu juicio. Amén. Eso es Amén. lo que el pueblo de Dios en este momento
debemos estar haciendo. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo. Amén. Yo creo que en este momento cada uno de nosotros debemos de hacer un acto de conciencia, reconocer en dónde estamos y ir a nuestro Señor Jesucristo como David. Amén. Y, ¿verdad? Darle la honra y la gloria a Él, porque verdaderamente Él se lo merece. Nosotros, Amén. por justificarnos nosotros, siempre estamos tapando el pecado, pero yo creo que ya no es tiempo de hacer eso. Hermanas, Juan, hay otra historia muy parecida a la de David. Eso es Job. Así es, Job también. Job 1 del 6 al 8. Así Sí. es. Me llama la atención cómo Dios justifica a Job. Si nosotros leemos, dice que hubo una reunión de los hijos de Dios en el cielo. Si la reunión es en el cielo, en los hijos de Dios, no es con nosotros, es en el cielo. Y dice que entre ellos iba Satanás representando la tierra. Ahora le hace una pregunta a Satanás, ya que venía de la tierra, fue a la reunión de sus hijos, y le dice a Satanás: oye, ¿no has considerado a mi siervo Job justo? Miren cómo justifica a Dios a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job justo, perfecto en sus caminos? Y ahora viene la acusación de Satanás. Recuerden que hay un ser que lo acusa, hermanos. Exacto. No está acusando a Job, va directamente a él ante el universo. Le dice: oh sí, pues le das todo. O sea, sintiéndose a gusto al quedar mal con los otros hijos de Dios, pues le das todo. ¿Cómo no te justifica? ¿Ante quién estaba quedando mal Dios? Ante el universo, hermanos. Ajá. Eso lo incita a Dios y le permite, cae en la tentación y le permite: tócalo, toca a Job, pero no lo mates. Y miren lo que pasa. Job no sabía, hermanos. Job era un hijo de Dios, hacía oraciones por sus hijos, se entregaba. Le pasa esto y Job le quitan las riquezas, le quitan los hijos. Y Job aún así, hermanos, ¿quién va a soportar algo así, hermanos, en la tierra? Imagínense Job. Sea Dios alabado. Dios me lo dio, Dios me lo Así quitó. es. Hay alguien cercano a Él que ahí sí nos duele. Cuando nuestros seres queridos no nos apoyan, Juan. La mujer de Job le dice: ¿todavía crees en Dios lo que te está pasando? ¿Cómo puedes tú creer en Dios? Te quitó las casas, te quitó los animales, te quita los hijos y sigues creyendo en Dios. Maldícelo, maldícelo y muérete. Y Job le dice: oye, mujer, ¿qué te pasa? Cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Imagínense, Job todavía defiende a Dios. Ahora, Le dice: hablaste como una cualquiera. Te reconozco, pensé que Dios vivía en tu corazón. Dice: ¿cómo vamos a aceptar de Dios lo bueno y lo malo no? Aunque Job no sabía lo que pasaba, Dios justificó a Job. Y vuelve a pasar lo mismo y le dice en Job 2, el versículo Job 2, del 7 al 10, dice: ¿no consideraste a mi siervo Job justo, no como tú decías? Tú me incitaste. Si tú lees Job 2 del 7, le dice Dios a Satanás: tú me incitaste a que hiciera eso con mi siervo. Y salió victorioso. Y otra vez el enemigo le hace: oh, carne por carne. Piel En por bendiciones piel. que ahora tócale su piel. Lo interesante es que Dios le permite, dice: pero no lo mates. Oiga, hermanos, cuando Dios permite que seamos tocados, ¿por qué permite, hermanos? Es lo que a mí me llama la atención, porque dice que para el cristiano todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice Juan: pero hay algunos que: ay, Dios mío, ¿por qué me mandas esto? Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿cuál es el caso de que Dios permite que seamos probados? pues sí. ¿Cuál es el caso? Bueno, en el caso de Job, Y de Dios- nosotros también, es porque la Dios misma permite. situación, es la misma situación, realmente. Dios permite que nosotros seamos probados para
Bueno, en primer lugar, toda prueba tiene su propósito. Amén. ¿Verdad? Aumentarnos la fe. Amén. Es uno de los propósitos. La otra es que nosotros le demos, conforme a esa prueba, la honra que Dios Y espera. la gloria, claro que sí. Porque fíjense que hay un detalle bien importante que vale la pena mencionar en estos tres protagonistas. Tenemos a Satanás, tenemos a Dios y tenemos a Job. Hay un acusador, y Sí. todos sabemos que ese es Satanás. Hay un acusado, ese no es Job, el acusado es Dios. El acusado es El Dios. acusado es Dios. Sí. Satanás no está acusando a Job. No. ¿Ah? El acusado es Dios en ese juicio que se Exacto. relata en este libro. Muy Entonces, Job, sin saber lo que está pasando, honró a Dios. Amén. Era lo que Dios esperaba. Amén. Porque Job, con su actitud, honró a Dios e hizo y justificó a Dios delante de Satanás y delante de todo Amén. el universo. Y es lo que Amén. Dios espera de nosotros. Claro es lo que que Dios sí. espera de toda la creación que Él creó. Amén. Ser justificado, ser honrado, así como nosotros esperamos lo mismo de nuestros hijos. Así es, amigo hermano. Así que en la realidad, si nosotros leemos la historia de Job, nosotros podemos aprender mucho de ahí. Las pruebas que vienen son con un propósito, y el propósito es de que nosotros le demos la honra a Dios. Amén. De que verdaderamente lo justifiquemos. Porque si no tenemos esas pruebas, si no tenemos angustias y preocupaciones, ¿cómo vamos a honrar a Dios si cuando todo está bien? Yo siempre digo, aquí en este país, verdaderamente, no se puede honrar a Dios como Dios quiere que lo honremos. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos todo. Vea que usted viva en un lugar donde no hay, donde usted esté esperando que ese sembrío que se sembró del maíz, de la fruta, las verduras para comer, entonces usted va a vindicar a Dios con su fe. Y es así como cada uno de nosotros debemos entender que el Señor está esperando eso de nosotros, que le demos la honra y la gloria, que Satanás quede mentiroso, pero tristemente nosotros hacemos a Satanás verdadero y a Dios hacemos mentiroso con la vida que vivimos. Amén. Y yo lo digo por Como mí. Eva y Eva, Puede como Adán y ser Eva. puede ser que tú estés viviendo una vida buena con la ayuda del Dios, ¿verdad? Pero a veces nos caemos y hacemos cosas que la gente ve y dice, y bueno, sí, porque yo para ser cristiano como esa gente, yo mejor no voy a la iglesia. Qué triste, pero yo espero en esta tarde que el Señor Jesús nos ayude a que nosotros entendamos que tenemos que darle la honra a Dios, no importa cómo la estemos pasando, si todo es para un propósito para bien de nosotros. Esa es la verdad. Amén. Así que vamos a seguir allí porque verdaderamente el tema está maravilloso, pero bueno, vamos a tomar el tiempo para orar. Porque recordando que estamos en la hora del poder, amigo hermano, estamos en la hora del poder y este es el tiempo que dedicamos tanto para traer estas meditaciones para todos aquellos, ¿verdad?, que nos estamos preparando. Es maravilloso, llámanos, mándanos un mensaje, dinos, comenta lo que estamos hablando. Es importante que nosotros sepamos que si te gusta el tema, si tú tienes un tema que quieres que lo compartamos, mándanos y con la ayuda de Dios nosotros podemos, pero necesitamos oír de ti. Así que en este momento vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle por todas aquellas que están afligidos y agobiados, el cual es nuestro trabajo. Quiero decirte que el trabajo nuestro hoy debe de ser de todo verdadero cristiano, es de estar orando por los que no oran, de estar clamando por los que no claman, de estar orando por aquellos enfermos, afligidos y agobiados. Así que vamos a tomar el tiempo en este momento. Yo les voy a pedir aquí a los hermanos que oren, yo le voy a pedir aquí a mi hermano que ore para que verdaderamente le clamemos al Señor que el Espíritu Santo nos ayude
a que nosotros podamos darle la honra y la gloria a Dios. Amén. En toda nuestra vida, porque de eso se trata, ¿verdad? Amén. Y yo le voy a pedir aquí a mi hermano Toledo también que ore para que el Espíritu de Dios cada día pueda alumbrarnos a nosotros para que podamos verdaderamente poder ayudar a otros. Amén. Y también para que el Espíritu Santo ponga su mano sanadora en cada enfermo que hay, porque yo sé que hay enfermos. Puede ser que en esta tarde estamos hablando a una familia que no pudo ir a la iglesia porque tienen enfermitos en su casa, hay alguien, su madre, su hijo. Queremos orar por ustedes, así que vamos a tomar el tiempo. Le vamos a pedir primeramente aquí a mi hermano y después a mi hermano Toledo. Amén. Bendito Señor, tú que estás en el cielo, tú que eres poderoso, tú que eres fuerte, tú que todo lo sabes, porque con tu mano y tu sabiduría, con tu poder, creaste todo cuanto existe. Tú conoces todo. Tú conoces la condición de este mundo. Tú conoces lo que hay en cada mente de cada ser humano. Lo que se cultiva en cada corazón. Tú conoces las inclinaciones de cada uno y los propósitos, las necedades. Señor, yo te pido en este momento que, conscientes de la condición humana que nos agobia, tengas más y más misericordia de nosotros. Amén, Señor. Amén. Para que a nivel global, a nivel mundial, a nivel general, podamos, sea nuestra mente abierta y podamos entender cuáles son tus designios y tus voluntades, para que de alguna manera podamos honrarte, Dios. Sabemos, Dios, que el propósito tuyo y lo que tú esperabas de la creación era recibir la honra y la gloria, la cual no te ha sido dada, Señor, la cual te ha sido negada a causa del pecado. Y a causa del pecado han venido a causa de nuestra rebeldía han venido muchas consecuencias. Enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Te rogamos, Señor, júzganos conforme a la multitud de tu gracia. Amén. A la multitud de tu misericordia, no conforme a nuestro pecado, Dios. Porque si así lo haces, estamos perdidos. No tenemos oportunidad. Y estamos aquí e imploramos en nombre de tu Hijo amado, por la sangre que Él derramó para salvar a la humanidad, y porque en medio de ese sacrificio también hay una promesa que tú hiciste, y por ello nosotros nos atrevemos a invocar tu nombre. Conscientes de nuestra condición, te rogamos, Dios, ten misericordia de nosotros, de los que nos rodean, de los que nos escuchan y aún de los que no, para que algún día también te escuchen las palabras de tus promesas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, Padre Santo. Padre Santo, me uno con la oración del hermano Juan, pidiéndote primeramente el perdón de nuestras faltas, porque a través de nuestra forma de vida hemos acarreado enfermedades y deshonra, Padre Santo, a la familia. También deshonra a ti, mi Dios, porque no reconocemos Amén. Que tú eres el único y verdadero Dios. Oh Padre Santo, sana nuestro hogar, sana nuestro espíritu, Padre Santo, ayúdanos a ser mejores. Sí, Señor. Hemos escuchado, mi Dios, que nuestro testimonio es grande ante tus ojos. Ayúdanos para que tu ley esté grabada en nuestros corazones y
la forma de cómo nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra sea un ejemplo para nosotros, para el diario vivir. Acompáñanos, mi Dios, fortalece nuestra fe, que podamos ser testimonio a los que nos rodean, especialmente a nuestros familiares. Danos tu Santo Espíritu, mi Dios, y aquellas personas que nos están viendo de lejos, que este tema, mi Dios, que se trajo, sea de beneficio para sus vidas y puedan llegar a ti, Señor, y todo lo que les pase podamos aceptarlo con agrado. Amén. No renegando, sino para honra y gloria tuya, Padre Santo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que así sea nuestro pensar cada día, mi Dios, por pedírtelo, no porque lo merecemos, sino por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano, cómo se va el tiempo tan rápido. Yo verdaderamente veo que parece que la profecía de Jesús se está cumpliendo, ¿no es cierto? Amén. Pero bueno, yo quiero terminar allí dándole un repaso a Job, porque yo sé que es la vida. Cada uno de nosotros debemos leer este libro de Job, porque esta es la fe que va a permanecer. Esta es la fe que va a permanecer, porque fíjate todo lo que le ocurrió a Job. Rapidito lo voy a leer. Dice, hubo en tierra, allí de Job 1, del 1 en adelante, vamos a leer allí rapidito al 5, y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Fíjate lo que era Job. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas, y luego dice, y le nacieron, dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, lo que era Job. Y luego dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. Y luego dice el 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, dice, y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amigo hermano, hermana que estás allí, ¿tienes hijos? ¿Estás preocupada por ellos? Pues yo te invito que hagamos lo que hacía Job. No nos toca de otra manera más que nosotros con el testimonio nuestro honrar a nuestro Dios, demostrar que tenemos a Cristo en el corazón y que estos hijos vean en nosotros que nosotros amamos a Dios. De esa manera oramos, clamamos y el Señor hará lo que Él tiene que hacer con nuestros hijos. Amén. Así que el Señor te bendiga y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde venimos, Señor, bien agradecidos porque tú eres un Dios de paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad cada día de que nosotros podamos honrarte a ti, Señor, ponerte siempre a ti en primer lugar. Ayúdanos, Señor, quita de nosotros todas esas cosas, Señor, que el enemigo pone en nuestro corazón para que nosotros actuemos mal. Quita de nosotros toda avaricia, toda mentira, oh Dios, cuán fácil digo, somos unos mentirosos, pero Señor, perdónanos y pon veracidad en nuestro corazón. Y también, Señor, quita la avaricia,
el egoísmo, la crítica, la mentira, el odio y todas esas cosas que nos apartan de ti. Y danos, Señor, el privilegio de honrarte y, Señor, que tú seas glorificado en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. En el nombre de Jesús te pido por todos aquellos que en este momento, Señor, se dieron cita para estar con nosotros. Bendice a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.